Amigues, el capítulo de hoy día se viene con drama, así que yo que ustedes me voy a preparar un tecito o un cafecito, me pongo cómodo, porque se viene intenso. Se viene... Voy a confesar muchas cosas acá que van a estar intensas y personales. Así que prepárense antes de escuchar este capítulo, elijan el mejor momento y vamos con lo de hoy. Antes de empezar, eso sí, el capítulo de hoy día, me gustaría dejar una leve advertencia, porque si hay alguien que por ABC motivo la está pasando un poco mal a nivel de su salud mental, está como con algún cuadro depresivo o ansioso o algo, y sobre todo con su trabajo, no quiero que este capítulo los lleve a una situación peor o les gatille algo. Entonces, si lo van a escuchar, por favor, con precaución, vayan viendo cómo se van sintiendo ustedes, porque de verdad me daría miedo que alguien la pase mal escuchando esto. Pero por otro lado, quizás mi experiencia les puede servir, entonces ahí vayan viendo ustedes cómo se van sintiendo con la historia y si les hace bien seguir escuchando o no. Creo que para esta introducción no voy a contar nada más porque se viene largo esto, se viene una historia muy larga que quiero contar de la mejor forma posible para intentar que ustedes logren ponerse un poco en mis zapatos. Quiero que intenten un poco meterse en mi cabeza para que sientan la historia como yo la viví. Entonces, solamente quiero acotar en esta introducción que voy a estar obviamente narrando la historia, leyendo cosas que yo escribí, y se las voy a aclarar cuando sea así, pero también voy a estar leyendo un libro, porque hay algunas partes que me gustaron mucho y que siento que calzaron con esta historia, así que ese libro se llama Todo lo que necesito existe ya en mí, de la autora, y aquí perdón si lo estoy pronunciando mal, Rupi Kaur, para que lo vayan a buscar porque está demasiado bonito este libro. Incluso estoy pensando quizás cómo hacerle un capítulo especial de solo hablar de este libro porque siento que tiene temáticas muy muy bonitas. Así que cuando hable del libro les diré que es este libro y cuando lea algo mío les diré también que es mío. Pero ahí para que lo anoten y lo tengan en consideración por si después quieren ir a comprarlo. Entonces ahora sí, pónganse cómodos, súbanse a este viaje conmigo porque vamos, creo que pasar por todas las emociones posibles. Y eso, pónganse cómodos. Y espero que se emocionen un poco con esto, porque suena chistoso que yo haga tanto drama por la renuncia a mi trabajo, pero es que la renuncia para mí significó todo un proceso y sobre todo un proceso súper personal. Entonces, quiero como abrirlo aquí y mostrarlo en caso de que a alguien le sirva y también para que conozcan un poco parte de mí. Y yo sé que muchos, sobre todo en mi Instagram personal, se han estado cuestionando como en qué está mi vida, porque no me muestro trabajando, es un lunes a mediodía y ando paseando, entonces como que igual sé que hay gente que se está cuestionando en qué estoy. Así que en este capítulo vamos a contar un poco esto. No digo más, pónganse cómodos y aquí vamos con esta historia. Entonces, para empezar, yo quiero contarles súper levemente cómo fue mi experiencia laboral antes de como toda esta tormenta que viví, para que entiendan un poco cómo venía yo. Entonces, yo, como les he contado en algún momento, tengo 26 años, soy publicista y al lugar en que yo entré a trabajar por primera vez fue también donde yo hice mi práctica, ya como publicista. Entonces yo entré por mi práctica, estuve 3 meses en práctica y yo al mes en que estuve ahí yo dije, aquí me quiero quedar. Y efectivamente lo hice. Lo que no sabía era que me iba a quedar por casi 4 años en el mismo lugar, pero así fue. Entonces yo salí de la universidad, entré a este lugar y es el único como espacio laboral que he conocido desde que salí de la universidad. Entonces igual como que casi que me puse a armar una carrera en ese espacio. Y como ya habrán quizás entendido un poco en el capítulo de cómo hacer amigos, yo disfrutaba mucho mi ambiente laboral.
Yo la pasaba bien, tenía excelentes compañeros, todos éramos súper jóvenes, todos éramos como súper aperrados. Yo no debo haber tenido un par de crisis existenciales entre medio y obviamente yo creo como toda empresa con sus altos y bajos, pero yo en general lo disfruté mucho y por el ambiente que tenía, por las oportunidades que me dieron, porque si yo entré a hacer mi práctica y estuve 4 años después, se puede imaginar quizás como todo el crecimiento que uno tiene entre medio. Y ahí me dieron muchas oportunidades, diferentes jefaturas, cambios que se hicieron en la empresa. Entonces yo partí haciendo cosas como súper pequeñitas y terminé en un lugar súper bacán. Entonces estaba muy agradecida de todo lo que la empresa y todo lo que mis jefes también me ayudaron a crecer en ese espacio porque mucho dependió de ellos también, no solo mío. ¿Cachai? No solamente mis ganas de aprender, sino que ellos me dieron la oportunidad y el espacio para... Imagínense que yo estaba en un lugar súper cómodo, pasándola bien, disfrutando, aprendiendo, buscando nuevas cosas que hacer, teniendo el apoyo de mis compañeros y mis jefes. Entonces, la pega fue todo lo que la universidad no fue para mí. Yo les he contado como entre medio lo que es la U, pero yo la pasé re mal, fui súper autoexigente, no lo disfruté, me preocupé de estudiar y de no pasarla bien. Entonces la universidad para mí no fue un buen momento. Pero la pega sí, porque la pega y el entrar al mundo laboral para mí significaron horarios. Yo en la universidad no tenía horarios, yo me pasaba casi que 24/7 estudiando. Entonces ahora la pega yo trabajaba de 9 a 6 de la tarde, por lo tanto había límites. Yo no trabajaba el fin de semana, yo trabajaba de lunes a viernes y eso para mí fue fabuloso. Por lo mismo me dio libertad. Suena como contradictorio, pero para mí la pega fue libertad porque yo sabía que tenía que cumplir un horario, que después de ese horario yo no me preocupaba de nada. Y no fue así con la universidad, Yo tuve esa cuestión de universitario de que sentís que tenés que estar siempre estudiando y siempre pendiente y la pasé mal. Entonces la pega para mí fueron horarios, límites, libertad, obviamente plata, amigos, buenos momentos, risas. Para mí era todo una experiencia de trabajar. Entonces prácticamente yo entré al mundo laboral y sentí que me pagaban por hacer una pega. Y a mí igual me gusta trabajar y hacer las cosas bien, ¿cachai? Y motivarme con lo que hago. Entonces me estaban pagando por hacer una pega que quizás no era la más wow en su principio. Pero además la pasaba bien. Y tenía gente bacán con la que conversar y conocí gente bacán. Entonces, para mí el mundo laboral, y sé que no es para muchos, fue un espacio bacán el tiempo que logré estarlo. No me quejo mucho. Quizás aquí mi mejor amiga no estará tan de acuerdo porque según ella yo me quejaba mucho de mi pega. Más que quejarme como del espacio en sí, en la pega yo siempre alcanzaba como estas como periodos en donde no sé, te dan pegas nuevas, te dan tareas nuevas, tú aprendís todo eso, avanzáis 6 meses después y sentís que ya tocaste tope, ¿cachai? Como que ya sé todo esto, ¿qué más puedo hacer? Y empezáis de nuevo a aprender, y así, ¿cachai? Entonces yo sí, sentía que partí haciendo cosas súper chiquititas, quizás no tan ligadas a mi carrera, lo que en un momento puede haber sido un poco frustrante. Pero era parte del proceso de partir de a poco, de conocer cómo funciona y ya obviamente después cuando salí me dedicaba al marketing digital, ¿cachai? A temas muy relacionados con la carrera de publicidad. Entonces fui armando como mi carrera ahí de a poquito. Pero yo en verdad, nada que decir. Para mí era un muy buen lugar de trabajo, con unos muy buenos compañeros y con muy buenas oportunidades. Que eso fue una de las cosas que más agradezco. Entonces, como podrán ver, yo estaba relativamente tranquila, conforme con mi pega, todo súper bien y emocionada porque aquí voy a empezar a entrar cuando comenzó la pandemia. Yo justo ese año había estado a punto de irme de mi trabajo porque ya estaba así como les digo, así como chata de que ya toqué lo máximo que pude, no estoy aprendiendo nada, necesito cosas nuevas, así estaba. Y
y me ofrecieron algo. Yo la peleé un poco ahí con las jefaturas, ¿cachai? Que me ofrecieran, porque yo sentía que me tenía que quedar un poco más para aprender y después me podía ir. Entonces, llega el 2020, yo asumo como un nuevo cargo, bacán, emocionada, ¿cachai? Súper motivada, y llega la pandemia. Y con eso llega el teletrabajo. Y obviamente al principio yo creo que para todos el teletrabajo significaba como una idea espectacular, porque te ahorraba el tiempo, era más cómodo, estaba ahí tú con tus espacios. Yo creo que a todos nos fascinó la idea del teletrabajo los primeros meses. Y para mí también me servía mucho porque yo trabajaba en Ciudad Empresarial, allá estaba mi pega. Y yo vivo en la Florida. Entonces podrán entender que el pique que yo me pegaba era impresionante. Los tacos en la tarde eran horribles. Yo perdía mucho tiempo en trayecto a mi trabajo. Entonces, ahorrarme todo ese tiempo para mí era fabuloso. Con el teletrabajo, ¿cachai? Entonces era como beneficio tras beneficio. Y que al principio fue, uy, qué rico, ¿cachai? Como, no sé, trabajar en pijama prácticamente o en buzo, en algo más cómodo, como todo cachilupi. A excepto de que en mi rubro, y aquí no se los haya comentado, yo trabajaba en una empresa y estaba en el departamento de e-commerce. E-commerce es como todo lo que es ventas online, ventas por la página web, ¿cachai? Como ese espacio de la empresa. Y ustedes entenderán que llegó la cuarentena, todos comprando por internet. Entonces en mi rubro la pega, pero es que se masificó, se triplicó. Fue una locura. A nosotros, te juro que la pega se nos vino como avalancha, porque teníamos que intentar vender todo lo que se vendía con tiendas físicas abiertas, intentando sacar la cuestión a flote. Fue súper intenso para mi rubro. Yo creo que hay muchos más también que les pasó lo mismo. Y quizás para otros fue todo lo contrario, ¿cachai? Como que se vieron un poco más tranquilos, no sé. Pero no fue mi caso. Mi pega fue el doble, el triple desde el día 1. Encima yo creo que aquí sí a todos nos costó como intentar coordinar, que las reuniones, que cómo lo íbamos a hacer, que cómo conversábamos por WhatsApp, no WhatsApp, que no sé qué. Entonces todo el proceso también de ajustarse a esta nueva forma de trabajo era difícil. Y para nosotros fue muy difícil porque además teníamos 5 veces más pega que en una época normal. Entonces, todo eso, y aquí yo creo que también muchos me pueden como apoyar, en un momento se puso un poco tóxico. Porque había mala organización con los horarios, ¿cachai? Como que haciendo el doble o el triple de cosas, todos como poniendo la vida en el trabajo, ¿cachai? Como que se puso bien difícil los primeros meses. O sea, yo diría que como que el primer mes ya cachilupo y todo bien. Y después, mientras iba pasando el tiempo y cachaba que seguía ahí encerrado y seguía ahí como, bueno, haciéndote bolsa en la pega, ¿cachai? Y como que no, de verdad dejando la vida ahí. Y sobre todo, como les digo, en mi rubro, que estábamos vueltos locos, así como corriendo para todos lados, intentando avanzar. Se vivió de forma muy intensa. Y obviamente uno va agarrando como estas malas prácticas de no tener horario, de no tener límites, de andar mandando WhatsApp a las 9, 10 de la noche, que tenéis compañeros que te mandan WhatsApp a esa hora porque ellos están trabajando. Entonces fue todo un proceso de ir acostumbrándose y de ir como buscando la mejor forma de trabajar en este nuevo espacio, ¿cachai? Que era el teletrabajo y que era en tu casa. Y que todos teníamos que aprender a poner límites también, para que dejara de ser tan doloroso y se transformara en una forma de trabajar sana, no tóxica. Entonces, se pueden imaginar como ese torbellino de emociones y de pega y como de intentar sacarlo todo a flote, intentar convalidar tu vida con tu trabajo en tu mismo espacio. Todos pasamos por eso. Y aquí sí les voy a comentar como algo un poco personal, que de verdad quiero hablar como más en otro capítulo, pero en esta historia importa mucho. Y es que yo, quiero decir tenía, porque ya lo he ido perdiendo en este último tiempo y con toda esta situación, yo era una persona que necesitaba mucha validación del resto. Y esto se me notaba mucho a nivel laboral, en mi pega. Yo sentía que necesitaba
que me estuvieran continuamente como confirmando que lo estaba haciendo bien y que estaba cumpliendo y que estaba trabajando bien. Y eso en el día a día, cuando tenéis como una pega presencial, siento que se da súper fácil. O simplemente como un comentario de pasillo, ¿cachai? O como un simple Romy, qué buena idea. Como que se da más natural. Entonces, no era tanto un tema. Pero cuando te ves en la pandemia, en el teletrabajo y estando tú sola entre cuatro paredes, para mí se volvió una pesadilla. Porque yo empecé a sobreexigirme demasiado por esta simple necesidad de tener, de buscar que alguien me confirmara que lo estaba haciendo bien, ¿cachai? Entonces me empezó a pasar mucho la cuenta. Y aquí fue súper tragicómico porque yo estaba como en toda esta bola media rara, así como de autoexigirme y cuestiones. Y yo recuerdo haber tenido como justo en ese periodo o por ahí una retroalimentación con mi jefatura, así como un proceso a nivel de la empresa. Entonces uno se autoevaluaba y te evaluaba tu jefe. Y yo a esa jefa que tenía en ese momento, yo que la amaba, la admiraba mucho, es una seca. Como que de verdad yo decía, ojalá cuando grande ser como ella, porque la mina era muy seca, sabía mucho y tenía voz y era líder. Entonces tenía muchas cualidades que yo admiraba. Y además te empoderaba, pero a cagar. Es de esas mujeres que tú estás al lado y te sentías así como que te la podís con todas, ¿cachai? De la forma en la que te habla. Entonces tenía esta retroalimentación con ella. Y a mí en ese momento me dijo algo súper bonito, pero que yo no había... Yo no lo creía así. Y es que me dijo algo así como que ella confiaba mucho en mi trabajo y que de verdad como que no necesitaba ella estar continuamente vigilándome o de estar pendiente de mi pega, ¿cachai? O casi como que estar marcando tarjeta para ella, sino que ella me decía así como, Romy, yo confío en tu pega, yo confío como en tu juicio, en cómo haces tu pega, en lo que haces. Entonces, eso le ayudaba mucho a ella porque no tenía que estar pendiente de mí, ¿cachai? No tenía que estar como viendo si yo cumplía con lo que tenía que hacer o no. Eso a ella le servía mucho, porque podía como dejarme trabajar sola en mi volada y eso era bacán. Y yo no lo había pensado así, pues. Entonces cuando me dijo eso como que me cobró mucho sentido de quizás no tener continuamente un feedback de una jefatura, ¿cachai? Como no tener que estar continuamente oyendo cómo lo estoy haciendo. Porque en general lo hacía bien, ¿cachai? Entonces, esa cuestión obviamente como que me cayó súper bien y me hizo un poco entender quizás por qué no escuchaba tantos comentarios que validaran mi pega, pero no lo solucionó, ¿cachai? Como que me tranquilizó un poco, pero aún así uno tiene como sus temas mentales y sus trabas propias y no, la cosa no terminó ahí. Entonces, retomo esa idea de que yo me empecé a sobreexigir demasiado y a sacar casi como trucos de magia bajo mi manga para mostrar que desde que yo estaba haciendo mi pega en mi casa y de que seguía trabajando y que seguía haciendo un aporte, ¿cachai? Medio obsesiva. Pero simplemente porque quería escuchar Romy, lo estoy haciendo bien. Y eso validaba mi trabajo, lo que es súper triste. Y entonces yo me ponía a inventar cuestiones, ¿cachai? Mi pega del día a día no siempre era tan... no era tanto. Y entonces los días más tranquilos yo empecé como a inventar reportes. Yo era buenísima para inventar reportes que no existían. Pero eran súper útiles para mí y para mis compañeros. Entonces yo inventaba cuestiones y análisis y no sé qué, me ponía a conversar con ellos, ¿cachai? Entonces, obviamente inventaba cosas que sí funcionaban, yo me sentía que estaba trabajando y además obtenía esta validación que buscaba, ¿cachai? Que me confirmara que yo estaba siendo buena en lo mío. Pero la cosa empezó a pasar la cuenta. Y aquí entre medio, yo recuerdo, antes de las crisis grandes, yo debo haber tenido una entremedio en que yo llamé a mi jefa porque tenía que pedirle permiso para algo súper personal. Y creo que yo me largo como a llorar, así como
estoy mal, no puedo con esto, weón, necesito ayuda y la cuestión, estoy como agobiada, como que no sé qué, y como que le vomito un poco todo. Ya no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo que la llamada fue como para pedirle permiso, contarle algo personal que iba a tener que hacer en este periodo de pandemia, ¿cachai? Que yo lo tenía súper callado en la pega. Y ella me dice así como, Romy, onda como tranquila la cuestión. Y creo que también como que hablamos de tomarme un par de días libres, ¿cachai? Porque yo estaba muy sobrepasada. Y creo que esa vez como que me tomé un par de días libres. Así como un fin de semana largo o algo así, ¿cachai? Tranqui. Entonces, yo he tenido la suerte de que todos los jefes que he tenido, bueno, han sido un 7, de verdad. Me han apoyado muchísimo. Pero fue para allá, entre noviembre y diciembre del 2020, que yo ya llevaba mal. O sea, a mí ya la pega me estaba así como ahogando. Yo estaba llorando en el teletrabajo, ¿cachai? Yo estaba súper angustiada. Sentía que volví un poco como al periodo universitario, en donde yo sentía que vivía para estudiar, pero en este caso para trabajar. Y que la pega era todo mi día a día, po. Y obviamente por un poco por el tema de la pandemia, ¿cachai? Que estábamos todos en cuarentena y encerrados y no he hecho absolutamente nada. Entonces como que obviamente afectó. Ahí a mí yo creo que la cuarentena me pasó la cuenta y yo, con mis traumas personales fue peor aún, ¿cachai? Entonces, entre noviembre y diciembre del 2020 yo decido volver a terapia. Yo ya había estado en terapia antes, soy muy buena para la terapia, me encanta. Entonces yo digo, ya, ¿sabéis qué más? No estoy pudiendo con esta pandemia, no estoy pudiendo con este teletrabajo, necesito ayuda de alguien externo a mí porque yo sola no puedo. Me estoy ahogando. Entonces decidí buscar una psicóloga, ¿cachai? Como que contacté a unas mías antiguas para ver si tenían tiempo, que no tenían, que finalmente me recomiendan otra psicóloga. Y empiezo la terapia. Y obviamente cuando uno va a terapia cree que va por una cosa, pero resulta que hay un montón de cosas por debajo que en verdad son la razón de tu problema, ¿cachai? Yo así como mi psicóloga, ya, ¿por qué tú quieres ir a terapia? No, porque estoy estresada, estoy angustiada, mi pega me tiene mal, no dejo de pensar en ella, y que la pega, que la pega, que la pega. He destapado tantas cosas, chiquillos, en esa terapia que la pega era como la punta del iceberg. Y yo comienzo a ir a esta terapia, en donde se destapan, como les digo, un montón de cosas y temas que han sido súper importantes para mí. Por lo tanto, es que no quiero como contarlo mucho aún porque de verdad quiero hacer como capítulos especiales para esto. Pero tiene mucha relación con el tema de que yo buscaba la validación del resto, ¿cachai? Que eso me pasaba la cuenta. Y la terapia empieza a funcionar súper bien. Si yo empecé como en noviembre, diciembre del 2020, ya en enero, febrero iba como todo súper bien con la psicóloga. Tenía un poco más manejado el tema de la pega, ¿cachai? Como que la ansiedad había bajado. Estaba un poco más tranquila porque estaba trabajando como todas estas cosas por debajo, que en verdad eran las que me estaban afectando, no la pega en sí. Incluso creo que a mitad de haber sido del verano, febrero, marzo quizá, me atrevo como a tomarme una semana de vacaciones. ¡Wow! Una semana de vacaciones, qué atrevida. Pero es que como estábamos todos full época pandémica, poca gente se tomaba vacaciones. Y como les digo, menos mi rubro, que estábamos todos vueltos locos con la pega, ¿cachai? Como que non-stop. Y nadie se tomaba como días libres, pues, ¿cachai? Entonces uno igual empieza así como... Uy, si mis compañeros no se lo han tomado, será porque no es necesario. Pero ahí uno se compara, pues, ¿cachai? Mala idea. Pero yo finalmente me atreví. Me atreví a tomarme una semana. Hoy me dijeron que sí, ¿cachai? Que no había problema. Y era una semana, ¿cachai? Ni siquiera era que me iba 2, 3 semanas. Eran 5 días. Pero para mí era un gran avance por el estado de ansiedad y estrés que yo venía acarreando, ¿cachai? Y como también como un poco la relación tóxica que yo había agarrado con mi pega en esta época pandémica. Entonces como decir, oye, necesito un tiempo para mí, fue súper valioso para mí. Y fue como un paso súper importante dentro de esta terapia. Entonces el tiempo comienza a pasar, la terapia empieza a dar resultados y yo empiezo a cambiar como el switch súper brígido de estos temas más personales y que en verdad llevaban muchos años como perjudicándome. Entonces, como les digo,
yo fui a la terapia por la pega y resulta que fui destapando otras cosas que me cambiaron, pero como la perspectiva de la vida, así que enorme. Mi mejor amiga una vez lo dijo como súper, súper bonito, de que todo ese proceso que yo viví era de como si yo hubiera vivido toda la vida como en blanco y negro, ¿cachai? Como sintiéndome en un mundo súper hostil, súper juzgador. Y con esto que yo estaba logrando como trabajar en la terapia, el mundo se había vuelto como de colores, ¿cachai? Como que me había abierto nuevas posibilidades, me había cambiado como la forma de ver el mundo, no sé, de verdad fue un descubrimiento súper gratificante, pero a la vez como sorprendente, como darte cuenta que tu cerebro ha estado todos estos años funcionando de una forma y después de descubrir por qué ha estado funcionando así y poder remediarlo, es como... wow, parece que ir a terapia, chicos, para que uno se trabaje a sí mismo y poder cambiar como el switch y vivir la vida como de mejor forma, po. Que eso fue lo que me pasó en ese momento. Entonces fue en ese momento en donde yo ya estaba como mucho más tranquila, mucho más segura de mi trabajo, de lo que estaba haciendo, de cómo lo estaba haciendo, que en mi pega ocurrió un cambio súper importante. La crónica de la muerte anunciada, no, mentira. Pero hubo una reestructuración. Como les digo, yo estaba en el equipo de e-commerce, de internet. Y a nivel empresarial, se les ocurrió que en este equipo de e-commerce, donde había muchos subgrupos, yo estaba como en el equipo de marketing de e-commerce. Bueno, todos los que estábamos, en verdad como la mayoría de los que estábamos en ese grupo de marketing, íbamos a pasar a marketing como de la empresa, ¿cachai? Como al marketing más grande. Y iba a existir solo un marketing a nivel de empresa. Y esa cuestión nos llegó como sorpresa a todos. Nadie lo veía venir, ¿cachai? Nunca se nos comentó nada. Pero la empresa estaba optando por este tema de la omnicanalidad, ¿cachai? Como trabajar todos más en equipo y no sé qué. Entonces, para un paso para llegar a eso, era que nosotros como que mutáramos a ese otro grupo, ¿cachai? Y fue una sorpresa súper grande. Yo me acuerdo, mi cara era así como sorpresa, pero mi jefa así como, Romy, pero ¿qué está pasando por tu cabeza? Dime, te noto como extraña, como que... Para mí fue sorpresa, porque nunca se nos comentó nada, ¿cachai? Como que igual estaba ahí media plop. Pero también era una oportunidad que yo decía como, wow, como que es la media oportunidad. Porque me encima aquí es una cosa súper pendeja. En la empresa, como que cuando era presencial, yo veía como la gente de marketing y solían ser puras minas, la mayoría minas. Pero tenían como como aire como de... no sé cómo decirlo, pero así como que dorado. Y decía así como, wow, la gente de marketing que es topísima, ¿cachai? Como que lo miraba así con ojos súper de niña infantil. Pero los encontraba como bacanes. Entonces yo me sentí así como, wow, voy a pertenecer a ese equipo, ¿cachai? Voy a ser como del equipo de marketing. Una mirada súper infantil, como que no había mucha diferencia en verdad. Pero a nivel empresarial sí había un poco de diferencia. Porque, por ejemplo, de marketing bajan muchos temas comunicacionales y de campañas y de lo que se hace como en la empresa. Es como de dónde baja todo, pues, ¿cachai? Y a nosotros en e-commerce nos llegaba la información directa de marketing, no sé, de las campañas, de lo que se venía, de moda, de bla, bla, bla. Entonces ahora yo iba a estar como en el grupo en donde pasan las cosas, en donde surgen las ideas, ¿cachai? Entonces igual me emocionaba mucho. Me sentía así como que me habían dado una oportunidad muy bacán que yo ni siquiera había pedido. Entonces como que de verdad estaba muy sorprendida, pero a la vez estaba súper emocionada por la oportunidad. Y además estaba muy agradecida de que se hubiera dado en este momento cuando mi terapia estaba dando resultados muy bacanes. Porque yo digo, a mí me llega ese cambio cuando yo estaba en la caca y yo me vengo a pique. Para mí hubiera significado el fin del mundo. No hubiera tenido... Hubiera creído que no tengo ni la capacidad para estar ahí, ni que no me lo merezco y que no es mi espacio y que no tengo que... ¿Qué hago en ese grupo? ¿Cachai? Entonces como que todo se unió de una buena forma en que el cambio fue cuando yo ya estaba un poco más segura de lo que estaba haciendo. Entonces por eso también lo viví como de esa forma, ¿cachai? Era todo un desafío, pero un desafío bacán. Pero esto que se veía tan bacán empezó a tener un par de problemitas.
Y es que el cambio se hizo en un periodo que era justo previo al trabajo cyber. Está como días de ofertas masivos que hacen. Y para nosotros que estábamos en e-commerce, la pega es full. Está ahí como casi 2 meses antes preparando todo. Entonces el cambio se hizo justo en este periodo. Y obviamente no podíamos hacer como nada en ese momento, ¿cachai? Era como, chiquillos, se viene un cambio, pero lo vamos a posponer después de que pase el cyber. Porque estamos todos en medio del trabajo, sería de locos intentar hacer cambios, ¿cachai? Como que se viene. Entonces pasamos todo primer, segundo mes como intentando salir de este evento de marketing. Y a mí sí me habían cambiado obviamente de equipo. Mi nombre de cargo se había cambiado, ¿cachai? Obviamente habían sido un poco más de Luca. Entonces, en verdad yo me iba a dedicar a otra cosa, ¿cachai? Mi papel decía que yo me iba a dedicar a otras cosas, a otros temas, que ya no iban a ser como mi pega que era en ese momento. Entonces, era un cambio de equipo y además un cambio de rol y de responsabilidades, porque es igual es lo entretenido, ¿cachai? Pero se vio como detenido por todo este proceso que estábamos viviendo con este gran evento que se prepara como en el retail y en las tiendas, y etcétera. Y además me empezó a surgir como este malestar y me da como un poco de pena quizás contar esto, pero yo, como les he explicado un montón de veces, yo he amado a mis equipos de trabajo, a mis compañeros, ¿cachai? Son como mi zona de confort brígido. Entonces, cuando yo me cambio, cuando hacen este cambio, obviamente como les digo significa una gran oportunidad, pero para mí también me dejó como un poco inquieta con el tema de cómo voy a tener que abandonar al equipo con el que llevo trabajando 3 años y medio. ¿Cachai? Como esa cuestión de dejar el nido y me empezó a pesar. Me generaba como sentimientos como encontrados, porque yo también quería conocer a mi equipo nuevo, ¿cachai? Y estar en reuniones nuevas, pero a la vez no quería soltar a este otro equipo, porque me sentía muy cómoda, porque era mi gente, porque era con quien yo tenía reuniones todos los días. Entonces empecé a estar como en una especie de limbo entre estos dos equipos, porque además mis pegas diarias seguían siendo para mi equipo antiguo. Entonces yo estaba en un equipo nuevo, con un cargo nuevo, con sus puestas responsabilidades nuevas, pero seguía metida en lo otro, ¿cachai? Entonces tenía una pata adelante y una pata atrás, y eso me dejó como en un limbo muy raro, que después van a ir dando cuenta que me empezó a pesar. Entonces los meses empiezan a pasar, salimos de este evento que les digo que nos quita mucho tiempo en la pega, y este tema como con el limbo en el que estaba yo entre dos equipos empieza a agarrar más fuerza. Y sobre todo porque, como les digo, nos movieron a varias personas de un equipo a otro, ¿cachai? No fui la única la que cambió. Pero yo sentía que para el resto no le estaba afectando tanto como a mí. De partida porque muchos de ellos llegaron en pleno periodo de pandemia, entonces no habían tenido como la relación cara a cara con mis compañeros. Entonces no estaban como tan afiatados, ¿cachai? No tenían ese grado de pertenencia, sino que ellos tuvieron el grado de pertenencia con este equipo nuevo al que nos cambiaron, ¿cachai? Entonces yo sentía que todos como que avanzaban y yo seguía como un poco pegada atrás, ¿cachai? Como que sin poder encontrar mi espacio o saber a dónde pertenecían, ¿verdad? Y además sentía que todos ellos efectivamente con este cambio se habían dedicado a hacer cosas nuevas, ¿cachai? Como que había significado algo para ellos el cambio y para mí no. Obviamente yo seguía, o sea, estaba como participando en nuevas reuniones, ¿cachai? Con mis nuevos equipos y estaba como... Era parte de nuevas cosas, pero mi día a día era muy similar a lo que era antes, ¿cachai? Como que, sí, de repente me dedicaba a hacer cosas nuevas, ¿cachai? O como a, no sé, me pedían pegas pequeñas, ¿cachai? Pero no era mucho, mi día a día no había cambiado. Entonces te empecé a cuestionar como, ¿qué está pasando? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Y el problema también era que mi pega, que correspondía al otro equipo, también me demandaba mucho tiempo,
¿cachai? Yo tenía que estar como continuamente hablando con todos y no sé qué. Era mucho también de... como dependía mucho del trabajo de mis otros compañeros, ¿cachai? Entonces, no es que tampoco pudiera tener mucho tiempo libre para inventarme pega nueva, sino que también estaba corta de tiempo, ¿cachai? Y mis labores del día a día igual eran como... quitaban tiempo y dependía mucho de otras personas. Entonces empecé a entrar como en este mood medio raro y los meses pasaban, ¿cachai? Entonces ya para mitad del 2020, julio, agosto, quizás, por ahí, el bichito de como, ¿para dónde va esto? ¿Para dónde voy? Ya empieza como a hacer ruido, ¿cachai? Como que mi sensación de, bueno, no sé a dónde pertenezco, quién soy, a dónde voy, cuál es mi equipo, cuál no, todo empieza como a sumar levemente, ¿cachai? Entonces empieza a crecer como esta bolita de nieve. Pero obviamente no era algo que tampoco que me molestara mucho al principio, pero me lo empecé a cuestionar un poco, ¿cachai? Como empecé a estar un poco más alerta a dónde iba la cosa y así fue como avanzando todo levemente. Nada fue tan drástico aún. Y a esta como incertidumbre también se le suma un poco de cansancio, ¿cachai? Como que yo igual estaba un poco apática con lo que estaba haciendo. Entonces yo ya llevaba 1 año y medio con el cargo nuevo que me habían dado justo cuando empezó la pandemia. Entonces llevaba 1 año y medio haciendo lo mismo. Entonces ya estaba así como medio pateando la perra, ¿cachai? Y yo no recordaba que se había sentido como tan intenso quizás al comienzo de todo. Pero aquí estuve como releyendo mi diario de vida. O ustedes saben que escribo, pues, ¿cachai? Entonces tengo algo el 12 de agosto. Tengo que escribir. Tan agobiada que me sentía con la pega. Me siento en un vaso de agua en donde no deja de entrar agua. Lo hago todo y a la vez nada. Y lo hago a medias, mal, sin aportar, como una máquina, que no entiende ni la mitad de lo que hace. Entonces yo ya estaba entrando en un mood, en un ánimo como una máquina que está haciendo lo mismo hace mucho tiempo y no hace nada más que eso. Y así fue creciendo poco a poco. Entonces, esos que le leí fue el 12 de agosto del 2021. Y un mes después, la cosa empieza a sonar más intensa aún. Porque escribo algo e incluso lo titulo Extraño la chispa. Y dice: estoy en nada, en piloto automático, funcionando solo porque sí, sin inspiración, sin motivación, o una motivación a ratos. ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta? ¿Cómo reconecto? ¿Cómo vuelvo a empezar? Creo que estoy agobiada, o en verdad sin el camino claro. ¿Para dónde voy? ¿O para dónde quiero ir? ¿O para dónde debo ir? A veces siento que solo quiero estar acostada leyendo, que nadie me hable y nadie me moleste. Pero también extraño conectar, disfrutar de la gente, emocionarme. ¿Cómo sonrío? ¿Cómo me muestro más alegre cuando en verdad no lo estoy? Sigo esperando que algo me encienda, que algo haga clic, pero siento que se me van los días esperando. ¿Cuánto más tengo que esperar? ¿Tengo que salir a buscarlo? No lo sé. Solo me queda seguir existiendo. Pueden ver que yo estaba entrando en un hoyo más o menos grave. Eso fue el 12 de septiembre y después el 21 de septiembre escribo una frase. Y simplemente pongo: no me encuentro. No estoy ni aquí ni allá. ¿A dónde pertenezco? Es como heavy leer todo esto ahora. Porque me recuerda en la mierda en la que estuve. En cómo me fui deteriorando poco a poco. Y es brígido darme cuenta ahora. Entonces pueden ver que la cosa no iba tan bien, ¿cachai? Que yo ya estaba así como súper inquieta, con muchas dudas, muchas preguntas. Pero llega septiembre y ya hay un poco de chispa aquí porque vuelvo un poco a la presencialidad a todo y logro tener también el primer carrete con mi equipo nuevo en las fiestas patrias, ¿cachai? Organizamos algo. Entonces nos vemos todos por primera vez
Encima era un equipo que se estaba formando de a poco también. Había llegado gente nueva, entonces estábamos como todos un poco averiguando en qué estábamos. Para conocernos, ¿cachai? Como volver a sociabilizar. Y ustedes saben que yo muero por conectar con la gente. Entonces para mí igual era súper emocionante verlos, ¿cachai? Y intentar conectar. Y intentar encontrar eso que yo tenía con mi otro equipo, ¿cachai? Como que asumir que esta iba a ser mi gente nueva. Y lograr congeniar con ellos y conocernos y tirar la talla y pasarla bien. Entonces, a pesar de lo mal que ya se veía septiembre, como que tenía esos pequeños como momentos de luz que sí me emocionaban igual y que sí me motivaban. Entonces pasa este periodo, sigue avanzando el tiempo y ya llega octubre del 2021 y ya la cosa no pinta tan bien para mí, porque empieza que desde mayo, abril, junio, de junio a octubre, ya yo venía trabajando todas estas sensaciones medias raras y llega octubre y ya la cosa empieza como a ponerse súper fea. Y aquí es cuando comienza todo y me voy un poco a pique. Yo seguía con las mismas dudas en mi trabajo, yo seguía con esta falta de pertenencia, yo seguía haciendo mi misma pega pero perteneciendo a un nuevo equipo. No sabía en dónde estaba parada, ¿cachai? Como que no me veía en nada, no sabía quién era, ni para dónde iba, ni cómo me llamaba prácticamente. Estaba súper perdida. Y nuevamente se nos cruza de nuevo un evento cyber y todo se paraliza y no se puede hacer nada, ¿cachai? Y dije, ya, pasa este evento, pasa este periodo en mi trabajo y yo necesito hablarlo. Yo ya necesito conversarlo con alguien, ya es momento. Ya he estirado el chicle bastante tiempo. Porque ese también fue un problema. Yo me lo guardé mucho. Pero obviamente porque me demoré un poco de meses en entender lo que estaba pasando. Pero sí, creo que hablé un poco tarde y ahí se van a dar cuenta por qué. Pasa todo este evento que yo les digo que nos paraliza el trabajo, que no podemos hacer nada. Y yo ahí medio pateando la pera, ¿cachai? Como que súper poco interesada y no sé qué. Y llega el momento en que tengo que plantear esta cosa de tener esta conversación, ¿cachai? Y yo quería tenerla, no con mi jefe directo. Aquí es una cosa muy rara, porque estaba mi jefe directo, que en verdad era un partner mío. Estaba la jefa de mi pequeño subgrupo, que éramos como 6 personas. Y estaba la jefa del área general. Entonces tenía como 3 jefaturas arriba mío, ¿cachai? Entonces yo quería hablar, no con mi jefe directo, sino con la que venía después. Porque ella era como la cabecilla de todos nosotros, ¿cachai? Entonces yo decía, ya, ella puede tener más noción de lo que está pasando, ¿cachai? Como cachando un poco más, sin querer, no por no querer hablar con mi jefe, sino porque yo sentía que ella cachaba un poco más, o que me podía dar más respuesta. Yo le cuento esta cuestión a mi mamá así como, no, Romy, porfa, no pases por sobre tu jefe directo, anda a conversar con los dos si quieres, pero no hagas eso como de escalar tanto, ¿cachai? Y yo, pucha, mamá, ya en balada tenéis razón y no sé qué. El punto es que esta conversación me lleva a un periodo de ansiedad muy grande. Y aquí voy a confesar otra cosa un poco personal. Primero que todo, esta jefa con la que yo quería hablar es una mujer que me intimidaba demasiado. Porque era muy seca lo que hacía. Era seca, como que sabía mucho. Entonces cuando yo me enfrento con gente que sabe mucho, igual me siento un poco como intimidada. Entonces esta mujer lo sabía todo. Y además tenía un carácter súper diferente al mío. Y que ella era como súper directa, como súper frontal. Y yo en verdad soy súper nanay. Yo te hablo pausado, yo voy así, hola, perdón, disculpa, sí, puedo hablar contigo. Entonces, estas mujeres como tan directas y tan bien paradas y con tanta personalidad, a mí me intimidan mucho. Entonces yo tenía que hablar con una mujer así. Y el problema de esta conversación era que yo quería preguntar más o menos a dónde va mi pega, a dónde va el equipo, para dónde vamos, qué es lo que se viene, ¿cachai? Y era eso, en verdad, como
Porfa, ¿me puedes como aclarar para dónde va la cosa? ¿Para dónde va mi cargo? ¿Para dónde vamos todos? Porque estoy perdida. Pero en mi cabeza, yo lo traducía, o más bien yo estaba aterradísima de que al yo plantear esta conversación de esa forma, mis jefes entendieran que yo estaba pidiendo que técnicamente me dieran instrucciones, que me dijeran paso a paso cómo yo tenía que hacer mi pega, ¿cachai? Y si lo entendían de esa forma, yo sentía que ellos me iban a decir, Romy, ¿qué onda? Como, Romy, tenés 25 años, ¿cómo te voy a andar diciendo yo cómo tenés que hacer tu pega? Onda, Romy, estáis re grande para saber lo que tenéis que hacer. ¿Cómo me venía a preguntar eso a mí? ¿Cachan cómo funciona mi cabeza? Yo tenía ese miedo. Yo tenía el miedo de que me vieran como una cabra chica pendeja que estaba pidiendo que le dieran instrucciones paso a paso de lo que tenía que hacer en su trabajo. Y el simplemente hecho de pensarlo así, a mí me aterró, me paralizó. Yo no me atrevía a hablar, yo no me atrevía a acercarme, yo no podía verbalizar mis dudas. Y eran dudas súper válidas, ¿cachai? Pero en su momento yo no era capaz de verlo. Entonces, mi terapia giró en torno a hacer esta bendita conversación con mis jefes. Loco, 25 años y no me atrevo a hablar con mi jefe, así como, bueno, qué cabra chica. Pero yo estaba así como entumecida, yo la estaba pasando muy mal. Mi cabeza no estaba funcionando bien en ese momento, entonces mi terapia giró como en torno a preparar esto y a cuestionarme por qué yo estaba tan asustada y bla bla bla. Incluso mi psicóloga en un momento intentó hacerme como un juego de rol, ¿cachai? Como que ella actuaba como mi jefatura y me tiraba así como respuestas de mala onda o así como con actitud como más firme. Solamente para como prepararme, ¿cachai? Y como para ver cómo yo podía salir del paso si efectivamente me daban las respuestas que yo creí que me iban a dar. Cuando nunca fue así, bueno, me trataron súper bien. Pero yo estaba mentalizada en que, bueno, se iban a enojar conmigo, me iban a tratar de cabra chica. Entonces me dediqué literal a preparar esa conversación. No sé, yo estaba así como, bueno, que vomitaba, ¿no? Yo la estaba pasando muy mal por una simple conversación, weón. Ahora me río y me da pena, pero filo, uno en su momento no sabe muy bien cómo hacer estas cosas. Entonces, finalmente yo tengo esta conversación, ¿cachai? Y sale 1000 veces mejor de lo que mi mente estaba pensando. Onda, primero que todo, me validan totalmente como la sensación que yo tengo. Sí tuve un problema. Yo no planteé tan bien lo que yo estaba sintiendo. O sea, a rasgos generales sí. Pero me faltó hablar más, pero era por los nervios, ¿cachai? Yo tenía la guata apretada, sentía que era el fin de todo. Entonces, lo hice lo mejor que pude, pero me faltaron cosas. El punto es que me validaron totalmente, ¿cachai? Como que mis jefes me apoyaron, estaba todo súper bien, ni un atado. Entonces, terminó mejor de lo que yo me había imaginado, obviamente, en mi cabeza loca. Y esa conversación me dejó dos cosas. Primero que todo, me dieron un plazo, porque no había nadie en la pega que pudiera hacer mi pega actual, ¿cachai? Entonces necesitábamos que alguien tomara mis labores, ¿cachai? Yo no podía ponerme a hacer pega nueva si no había alguien que tomara mis pegas antiguas. Entonces si esta conversación fue en octubre, diciembre, enero, tenía que llegar a alguien, tomar mis pegas y yo podía dedicarme a lo nuevo. Y yo así como, ya igual prudente, mientras tanto me pongo a aprender cosas nuevas, ¿cachai? Tomo cursos y comienzo a aprender de lo que yo iba a trabajar. Entonces dije, ya, cero rollo. Pero también, esta jefa que les digo, me deja la pregunta como, ya, pero Romy, ¿tú también qué quieres hacer? ¿Cachai? Como que igual en este espacio estaban dando la opción de que uno igual fuera como armando como mi rol en conjunto, ¿cachai? Porque todo el equipo se estaba reestructurando, estaban como todos súper abiertos a que uno propusiera cosas. Entonces me preguntaron así como, ¿qué quieres tú? Porque el rol que ellos me estaban dando era de analista, ¿cachai? De analista de medios digitales, mucho de análisis de métricas, de números, de resultados, ¿cachai?
Y eso era lo que yo me estaba armando. Y yo así como, no, si es como lo que me gusta, ¿cachai? Como que voy para allá, es lo último que he estado haciendo. Entonces como, no, sí, está bien. Y el problema es que esa pregunta me caló súper hondo. Porque yo en verdad no sabía si quería tanto hacer eso, po. Estaba muy insegura, en verdad, de eso, de ese rol. Yo sentía que no tenía las dedos para el piano, de que no iba a funcionar, de que... Y aquí voy a hacer algo súper tonto, amigos, pero a mí no se me dan muy bien los números. Y yo trabajaba junto a ingenieros, ¿cachai? Entonces, a mí me gusta mucho el tema como estratégico y analizar, igual como... Me gusta tener los números cerca mío en mi pega, pero no siento que se me dan tan bien. Soy muy lenta para el tema, pero igual me gusta. Entonces, yo sentía que me iban a dar un rol que mucha gente a mi alrededor lo podía hacer mejor. Y que como yo no tenía tantos dedos para el piano, lo iba a hacer mal. ¿Cachai? Como que no... No. Entonces, me empecé a aterrar de eso. Y empecé como a cuestionarme si eso era efectivamente lo que quería. Entonces en un comienzo yo quedo tranquila con esa conversación, así como, bueno, lo logré, lo hice, hablé. Mi mamá, le conté hasta a mi mamá. Con mi mamá sí tenemos una relación cercana, pero yo no le cuento mis problemas hasta que de verdad estoy ahogada, hasta que ya no veo luz. Así como, mamá, ayúdame por favor. Yo ya le había contado el tema, lo raro que estaba la pega, que tenía que hacer esta conversación, ¿cachai? Entonces mi mamá ese día así como por WhatsApp, Romy, ¿hablaste? ¿Cómo te fue la cuestión? Yo, sí, mamá, bien, ahí hablamos. Súper preocupada. Y claro, efectivamente la conversación me dejó tranquila en su momento. Dije, ya, la hice. Tengo que esperar, me dieron un plazo, todo cachilupi, buena onda, se vienen cambios en 2 o 3 meses más. Al día siguiente, yo volví a estar igual. La ansiedad no había bajado. Volví a estar preocupada. Volví a ahogarme en un vaso de agua. Y dije, esta conversación no me dio las respuestas que yo busco. No solucionó mucho mi problema de fondo. Y aquí fue donde comenzó el fin. Que fue muy largo. Pero esto dio pie a la muerte anunciada. Entonces vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo que estaba, vuelvo a estar ansiosa, vuelvo a angustiarme por mi trabajo, vuelvo a estar trabajando pero no disfrutando nada. Y todo se pone gris. Y la primera persona en lanzarme a los leones fue mi mejor amiga. En este momento, más encima, mi mejor amiga sabía vivir a Valpo, no estábamos juntas, estábamos hablando súper poquito, estábamos súper distanciadas. Entonces nos hablábamos de vez en cuando y yo le empecé a contar todo esto, pues, ¿cachai? Y lo primero que me dice ella, Romy, renuncia. Renuncia a tu pega. Tú no estás feliz, tú no estás conforme, no te están dando lo que quieren. Renuncia. No tienes por qué quedarte ahí. Y eso a mí me mandó a un hoyo, me desequilibró completamente. Yo escuché ese audio que me mandó ella y yo me la haría llorar todo el día, porque no podía, porque en mi cabeza no había espacio para la renuncia, porque me aterraba la idea de renunciar, porque yo no me veía fuera de ese lugar de mi trabajo, yo no me veía trabajando en otro lugar. Yo no me veía siendo capaz de pasar una entrevista y entrar a otro lugar. Porque yo sentía que todo lo que había aprendido en esos 4 años no valía nada. Que no tenía ningún conocimiento. De que no había aprendido nada y de que nadie me iba a contratar en ningún otro lugar. A ese punto llegué yo. A ese punto de inseguridad llegué yo. En donde estaba quitándole valor a todo lo que había aprendido, a todo lo que había hecho, a 4 años. Literal, me minimicé lo máximo que pude. Yo no era nadie, yo no tenía nada que aportar, yo no servía para ningún trabajo, yo
¿Quién me iba a contratar así si yo no sabía nada? Así funcionó mi cabeza. Cuando mi mejor amiga me dijo que renunciara. No había opción. Yo no podía. No podía vivir sin mis compañeros. ¿Qué iba a hacer yo si no sabía nada? Así pensé. Por mucho tiempo. Y ese tema se volvió como mi día a día. Yo vivía pensando que renunciar no era la opción. Porque me aterraba, porque no podía, porque... No. Y empecé con una angustia que literal se volvió física porque me dolía el pecho. Me dolía el pecho, como si yo estuviera acostada en el suelo y alguien me estuviera pisando el pecho. Estuviera con su pata encima mío. Yo me ahogaba. Yo despertaba con el dolor de pecho, comía con el dolor de pecho, me acostaba con el dolor de pecho. No paraban todo el día. Y era simplemente un tema de salud mental, de que la ansiedad ya estaba volviéndose física. Comencé a llorar todos los días. Despertaba, me bañaba, prendía mi computador, lloraba. Venía a reunión, me secaba las lágrimas, volvía a llorar. Terminaba de trabajar, lloraba. Veía tele, lloraba. Me acostaba, lloraba. Yo era lágrimas. De seguro que yo lloraba. Ahora entienden el nombre de este podcast. Yo lloraba. Pero a la vez no me lo permitía tanto. Era como, me daban ganas de llorar, 2 o 3 lágrimas, ya Romy, basta. Y sobre todo cuando estaba trabajando. Porque obviamente me daba más ganas de llorar cuando estaba, trabajando, intentando trabajar en el día a día. Pero era esta mentalidad de como, es que no puedo llorar ahora, porque ahora es mi horario de trabajo. Entonces no puedo estar llorando en mi horario de trabajo, tengo que llorar después. Pero yo después no quería llorar porque era mi horario libre, donde yo tenía que descansar. Entonces, ¿cómo iba a llorar mientras yo estaba ocupando mi hora de descanso? Yo aquí estoy contando cómo funciona mi cabeza. De una forma tan sincera. Pero así estaba yo. Yo ya estaba mal. Muy mal. Y como les dije que iba a leer un libro, justo en este momento, como en esta situación en la que estaba, el libro tiene como un poema que dice: la depresión es silenciosa, nunca la oyes llegar y de repente es la voz más fuerte en tu cabeza. Y así estaba yo, po. Yo sentía que todos estos problemas no paraban en mi cabeza, no tenía un respiro. Para mí el día era un sufrimiento eterno, desde que despertaba hasta que me acostaba. Tenía tantas dudas, tantas preguntas. Y como persona ansiosa, lo que yo quería eran las respuestas ahora. No quería seguir sufriendo, no quería continuar en esta mierda. Yo decía, necesito las respuestas ahora. Necesito que alguien me diga qué tengo que hacer ahora. Ahora ya. Porque no aguanto más. Que alguien me diga qué hago. Pero ahora, por favor. Y a todo este malestar que yo estaba teniendo con mi trabajo, se le sumó el tema que les hablé en el capítulo de cómo hacer amigos. Porque yo decía, ya, bueno, mi trabajo es una mierda. Mi ámbito laboral está para atrás, para arriba. Por último puedo hacer otra cosa, ¿cachai? No voy a dejar que toda mi vida se vaya a un hoyo. Pero me di cuenta que estaba media sola. De que no tenía muchos amigos. Y de que no... de que de verdad me sentía sola. Y que había perdido contacto con todos ellos porque me había dedicado mucho a trabajar. Estaba muy enfocada en mi trabajo. Entonces obviamente con la pandemia, con la cuarentena, yo entre medio le tuve harto miedo al COVID. Entonces como que me costó volver a la vida. Así como a la calle. Entonces mi mejor amiga que estaba en Valparaíso, que yo no la podía ir a ver, que no fui una ingrata en todo ese periodo, que con mis otros amigos hablaba de vez en cuando. Entonces como que tenía mi vida laboral, hecha una mierda. No tenía amigos, entonces no podía mejorar eso tampoco. Y lo peor de todo, es que aquí cuando la cosa ya se puso muy grave, es que por mucho que yo quisiera salir, no podía. Le agarré miedo a salir de mi casa. Y esto parece broma, pero fue así. Yo no me podía imaginar fuera de mi casa. Yo ponía un pie fuera de mi reja
y me imaginaba que me iba a pasar algo muy malo. Ni siquiera era como que me van a atropellar o algo, no sé. Yo sentía que algo malo iba a pasar si yo salía de mi casa. Si yo dejaba mis paredes. No podía. De verdad que no podía. Y me angustiaba. Y era como... Yo no lo podía creer. Yo decía, ¿cómo no voy a poder salir de mi casa? Físicamente era doloroso. Me asustaba. Me aterraba todo lo que había afuera de mi casa. Entonces no podía. No lo podía hacer. Incluso en ese periodo, mi amiga iba a hacer como un carrete en Halloween. Mi amiga de Valpo. Y yo en toda esta caca, en esta mierda de mi pega, digo, no. A esa wea yo tengo que ir. Y yo voy a ir a ese carrete. Y una semana antes le cuento todo esto a mi amiga. Y yo así como en audio, así como, weona, yo voy a tu carrete. Aunque me suba llorando a ese bus. Aunque, weón, yo voy. Porque más encima ella me había encargado que me llevara como a su hermana chica. Y yo, bueno, ya bacán, me siento más segura con tu hermana. Pero yo voy, yo llego, amiga. Aunque esté llorando, aunque me muera en el intento. Y mi amiga así como, Romy, no lo hagas. Te va a dar un ataque de pánico. No lo vas a lograr, la vas a pasar pésimo. Por favor, no lo hagas, me decía ella. Y yo así como, puta ya, voy a ver cómo me siento. Pero, ¿cachan? Yo me estaba sometiendo a un daño muy grande. Y yo misma. Pero a mí ya me empezó a aterrar toda esta situación cuando me di cuenta que ni siquiera era capaz de salir de mi casa. Esa cuestión a mí me dio mucho miedo. Yo decía, ¿cómo toda esta situación me está llevando hasta este punto? No, me asustó mucho. Y así como les conté todo eso, ahora les voy a leer lo que escribí el 11 de octubre. Y pongo, me siento sola. Normalmente disfruto estando sola, pero ahora siento que ya fue mucha soledad. Me siento sola y aburrida, insípida, no sé quién soy. Siento que todo lo que me definía ya no es parte de mí. Apenas bailo, ya no bordo. Me estoy ahogando, lo siento en el pecho. Todo lo que hago, lo hago pensando en otra cosa. No puedo vivir el momento, no estoy presente. Necesito reencontrarme y no sé cómo hacerlo. Bueno, me llega muy... Es muy brígido leer todo esto y recortarlo. Yo de verdad la estaba pasando mal. Textual lo digo aquí, me siento sola. O cuando digo, me estoy ahogando, lo siento en el pecho. Es que ese dolor de pecho por la angustia era tortuoso. Me dolía día y noche. Es heavy leerlo ahora, todo esto. Igual me emociona, acuático. Como leer esta versión antigua de mí, que estuvo muy mal. Entonces yo sentí que después de esto me transformé en un fantasma. Porque efectivamente yo despertaba todos los días y me levantaba. Pero me miraba al espejo y era todo ojeras. Estaba pálida. Yo no podía reírme. No quería hablar con nadie. Porque si yo hablaba, se iba a notar que algo me pasaba. En las reuniones, como seguían siendo virtuales, yo no quería prender la cámara. Porque, bueno, sabía que tenía una cara de muerta. Se me notaba, yo no lo intentaba ocultar mucho. Pero si podía evitar prender la cámara, yo no la prendía. Onda, ojalá que nadie se diera cuenta que yo estaba aquí. Yo odiaba, esto es muy... No sé cómo decirlo, pero esto es súper heavy. Porque yo odiaba cuando las reuniones estas virtuales. Típico cuando entras, hola, ¿cómo están? Sí, ¿cómo están? No sé qué. Y todos respondían, no, bien, aquí unos se tiraban su talla, qué sé yo. Pero yo no podía responder el cómo estáis. Porque yo no estaba bien. Yo estaba mal. Yo lloraba antes de esa reunión y después de esa reunión.
Entonces no podía decir, no, bien. Porque tampoco quería mentir. Porque estaba chata de decir que estaba bien cuando yo estaba tan mal. Estaba cansada de decir de la boca para afuera, sí estoy bien. Cuando en verdad estaba pésimo. Cuando el dolor de la ansiedad en el pecho no daba más. Cuando yo era pura lágrimas. Cuando yo era un fantasma. De verdad. Entonces no respondía. No respondía al cómo está. O si lo hacía era como, no, bien, y me encogía de hombro. Y listo. No ahondaba más. O intentaba preguntarle cosas al resto para salir del paso. Pero es brígido como estamos tan acostumbrados a preguntar, oye, ¿cómo estáis? Cuando estamos todos también acostumbrados a decir, no, bien. Pero en verdad, primero, ¿estamos preguntando con la intención de verdad saber, de verdad querer saber cómo está esa persona? ¿O estamos preguntando simplemente por, bueno, la muletilla? Porque es normal hacerlo. Igual es heavy plantearse eso, como cuando preguntamos cómo estáis. ¿Queremos efectivamente la respuesta real? ¿Estamos dispuestos a escuchar? ¿O simplemente lo hacemos porque sí? Y cuando respondemos que estamos bien, ¿respondemos porque es normal? ¿Porque ya estamos acostumbrados? ¿O porque no queremos contar lo que pasa? Porque yo en ese momento juro que alguien me preguntaba de verdad cómo estáis y yo hubiera dicho como al pico, me quiero morir. No tengo razón para estar viviendo en este momento. Así de mal estoy. Pero si uno es así de sincero, la gente se espanta, porque no quiere saberlo. Te pregunta cómo estáis, pero en verdad no quiere saber si en verdad estáis bien o mal. Entonces todo un tema. Ya, me fui por la rama. Amigues, siguiendo la opinión de ustedes, decidí cortar este capítulo en 2 partes para que no se hiciera tan largo. Así que, si quieren continuar con esta trágica y larga historia, por favor vayan a escuchar la parte 2 de este capítulo que se llama Felicitaciones por renunciar, parte 2. ¡Nos vemos!